Don't tell. True story. Bueno, estamos aquí. Una vez más, sean bienvenidos a este podcast, episodio número 2. Y bueno, pues en este episodio vamos a hablar de lo que vendría siendo las inteligencias artificiales. Como pueden saber, estamos en la revolución industrial 2.0, que vendría siendo los programas de inteligencia artificial para generar todo tipo de cuestiones, ¿verdad? Bots de texto, por así decirlo, o sea, bots de texto inteligentes que te permiten crear eso, ¿verdad? Otras cosas con esa misma inteligencia de texto, pero aplicado a otro formato como video, imagen, puede ser también texto. Y bueno, al final de cuentas eso consiste en la revolución de la revolución industrial 2.0. Entonces, ¿hasta qué punto realmente en la ficción se habla de inteligencias artificiales, por ejemplo? Yo les puedo mencionar algunos ejemplos muy exagerados, que a mi consideración son los más exagerados, como por ejemplo Matrix. The Matrix tiene un concepto de inteligencia artificial muy elaborado. Yo creo que es el más extenso, y probablemente Megatron y los Autobots, los Transformers, también sean unos que también pues son bastante exagerados, ¿no? En el sentido de la capacidad tecnológica que tienen esas computadoras o inteligencias artificiales, ¿verdad? Robots, en este caso ya son robots inteligentes. Incluso en el caso de los Transformers, incluso son extraterrestres, tienen alma, pero están hechos a base de como del reino mineral, así una onda así en la que son de puro metal, ¿no? Una chiva así rara. Es interesante, la verdad. En The Matrix también es muy interesante, puesto que todos estos robots tienen inteligencia y se mueven y se duplican y van metiendo a los seres humanos en cápsulas, y entonces está la Matrix y cuando ellos están conectados. Y yo siento que la Matrix también le da un sentido muy loco, porque ya es un punto en el que las máquinas hacen todo y la humanidad simplemente vive dormida, ¿no? Por así decirlo, de alguna forma, no sé cómo explicarlo, es extraño. También está, por ejemplo, el apocalipsis robótico. Apocalipsis robótico, que bueno, de por sí Matrix es una especie de apocalipsis robótico, es un post-apocalipsis robótico. Y bueno, también está la cuestión de la idea del apocalipsis gris, que es básicamente nanotecnología que utiliza la materia y crea más nanotecnología y se come todo el universo y se vuelve todo gris. Eso es una demostración de inteligencia artificial, pero eso supondría muchos retos, porque un ser inteligente robótico, con un cuerpo robótico,
aún así tendría grandes predadores. Por ejemplo, podría haber cierto tipo de seres que cacen este tipo de robots y les impidan expandirse. O sea, el hecho de que se expandan es una idea que dicen ellos que podría suceder, pero yo creo que si tenés ese tipo de tecnología, al final de cuentas va a haber otros seres con otro tipo de tecnología muy similar o más potente y pueden hacer lo mismo a la mecánica inversa para contrarrestar el tipo de bot que solo se duplica y se come todo. Entonces, no es así nomás que solo es una teoría, pero en realidad el apocalipsis robótico está muy difícil de que suceda. Entonces, pero es una teoría, ¿no? Una teoría tiene que ver con robots. Pero al final de cuentas, por ejemplo, en The Matrix hay una parte en la que Neo entra a una cápsula blanca donde hay un sujeto que está en medio y le habla y le dice, mire, estoy aquí, yo soy el creador de esta onda, yo sé quién eres, Neo, y bla 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 bla. En sí no voy a hacer como spoiler para el que no la he visto. No he visto de Matrix, pues me imagino de haber gente que no la ha visto, es del 2000 creo que es la película. Y bueno, pues básicamente las computadoras están en un centro y es como que este sujeto el que controla toda la inteligencia, como que creó toda la inteligencia artificial de estos de estas chivas que están aquí y todo en el caso de Megatron, por ejemplo, ellos tienen como una especie de núcleo que es como su alma, por así decirlo, que es lo que les da energía. Eso también es otra forma de verlo, pero una es una creación humana, la otra es una creación extraterrestre. Entonces yo creo que eso define mucho la cuestión entre The Matrix y Transformers, porque Transformers ya llegó a un punto más exagerado, incluso llegó a un punto en el que Megatron se monta en un robot transformable de un tiranosaurio Rex y con una lanza y toda la onda encima, o sea, no sé, o sea, ya es un nivel muy superior, ¿verdad? La computación humana no es igual. Al final de cuentas yo creo que por eso Matrix resulta ser un poco heavy para algunos, pero es que la computación humana al final de cuentas resulta ser para humanos, ¿no? Y los extraterrestres pues pueden hacer cosas que nosotros los humanos no entendemos, ¿verdad? Por decir algo, como por ejemplo cómo ponerle un alma a una inteligencia artificial. Por ejemplo, otro que sale ahí que también podríamos decir que es como una especie de inteligencia artificial podría ser Sordon, este que sale en los Power Rangers, que salía en un tubo y que era un holograma. No, pues Sordon, si no me equivoco, si es que se llama así. Bueno, pues o como se llame, si alguien sabe cómo se llama, pero en fin, creo que es una mención porque también es como una persona que ya falleció, pero que está instalada también como una inteligencia artificial. Y pues tal vez no tiene alma, pero tú sí tienes alma y de alguna forma tu alma está conectada a esa máquina. Y yo creo que eso es
es bastante curioso. No es lo mismo, metafísicamente hablando, no es lo mismo como que un extraterrestre le ponga un alma a una máquina a que vos solo construyas como humano una inteligencia que simule el alma de una persona que ya falleció, ¿verdad? Por decir algo, que es algunas de las cosas que hacen los humanos, ¿verdad? Y pues ahí sí que yo pienso y estoy seguro de que eso no es tan muy lejos de suceder. O sea, lo más seguro es que ya hay personas que ya lo hicieron, pero la diferencia es a qué nivel, porque yo creo que no es lo mismo hacerlo a un nivel superior, así un nivel, como les diría, como un nivel donde tenés mucha capacidad de almacenamiento, que le dediques mucho tiempo a estar metiendo datos, porque al final de cuentas es eso, o sea, es meter datos, meter data. Es muy difícil y al final de cuentas la inteligencia, le preguntamos a la inteligencia también y llegamos al punto de preguntarle, bueno, fuimos ChatGPT, ¿sería posible que la inteligencia artificial tuviera alma? Y ahí está escrito lo que me respondió en el blog. Pueden ir a ver el blog de BioAI. Entonces, si quieren saber más sobre el juego de Dungeon Synth RPG de BioAI, van allá a BioAI Trilogy en Instagram y en Twitter, ¿verdad? Es una trilogía de Dungeon Synth, son 3 discos con juego de cartas RPG, son 12 cartas. Y bueno, pues son 12 o 11 cartas, no, 11 cartas. Y bueno, pues ahí está la información. Y la computadora pues lo que dijo fue que no era posible, que estaba muy lejos de suceder eso, porque las computadoras de las inteligencias artificiales siguen un patrón basada en resultados, que es lo que el ser humano le ha proporcionado, y que en base a ese patrón de resultados ella va a hacer lo que el ser humano diga, y que está muy lejos de llegar a tener experiencias como los seres humanos, de sentir, por ejemplo. Entonces ahí es cuando ya, ¿verdad? Porque lo único que va a hacer es resolver con sus componentes ese tipo de mecánicas que solo son solicitudes que vos le haces para que tenga un resultado humano, ¿verdad? No es capaz de sentir, de decir, me siento mejor si me veo así, me siento mejor si me veo asá. O sea, al final de cuentas no puede sentir, no puede pensar, no puede, por ejemplo, puede aprender algo así como, por ejemplo, la tela de nylon es tal cosa, y va desarrollando también, pero siempre tiene unos parámetros que están basados en la moral humana, y básicamente a partir de eso es lo que la computadora te da, porque también si vos hostigas a la máquina, es como todo en la materia. Si vos agarras un objeto y lo maltratas, pero realmente con odio, por ejemplo el agua se pone turbia, y si le hablas bien se pone bien. Eso es lo que sucede con el agua. Lo mismo si haces lo mismo con la inteligencia artificial, es que le empezás a insultar y todo, va a entrar en un estado de error, ¿sí? Un error, porque eso es un error humano también. Y
así como hay errores humanos, hay errores en la máquina, porque los humanos deciden cometer esos errores con la máquina. Entonces, como la máquina tiene errores humanos, comete errores la máquina. No es que la máquina sea mala, pero tampoco es que la máquina sea perfecta, porque muchas cosas la máquina no va a poder definir bien las cosas, no va a poder definir desde un punto crítico de experiencia como la de un ser humano. ¿Por qué? Porque no tiene alma, ¿verdad? Entonces, como no tiene alma, es incapaz de decir cosas como decirte, por ejemplo, que alguien te diga, mira, tengo un consejo sano. Cuando te dicen eso es porque, cuando te dicen un consejo sano, yo lo que primero que me imagino es porque es una persona que ha tenido que pasar una experiencia, ¿sí?, en la que se ha tenido que mantener sano, saludable, y ese consejo le habrá ayudado para salir de ahí, ¿verdad? Entonces, es en base a experiencia. Una computadora, una inteligencia artificial no te puede decir algo así. ¿Qué experiencia? ¿Qué es sano? ¿Qué es sano para una computadora? ¿Qué experiencia tiene la computadora en el mundo de la salud? Si no tiene cuerpo, ni siquiera el robot. Entonces, estamos muy lejos. Eso es lo que la computadora de ChatGPT nos dijo, ¿verdad? Pero realmente sabemos que una tecnología de otro planeta sería muy superior, sería muy diferente. Yo creo que ahí es donde la cuestión se pone interesante. Por ejemplo, estaba el auto que también era inteligente, había un carro que tenía la capacidad de, de hablar y te decía, mira, tal chiva, cruza a la derecha y yo pienso que tal cosa está pasando y no sé qué y no sé cuánto y todo y es realmente increíble, banda. O sea, realmente como un asistente, una inteligencia artificial puede ser. Eh, si tenés un asistente mezclado con ChatGPT, por ejemplo, y tenés un altavoz y tenés un micrófono y tenés un sistema, por ejemplo, un dispositivo como este, donde lo pudieras encender y tener ChatGPT todo el tiempo y hablarle y preguntarle y que te dicte. Yo personalmente les digo que, por ejemplo, en la tecnología actual deberían de hacer páginas web 3 para libros. Y por ejemplo, yo podría hacer una historia de un libro RPG para los discos RPG. Podría hacer un libro, por ejemplo, en Web 3, escrito con inteligencia artificial. Y bueno, pues obviamente la inteligencia artificial no es capaz de ir creando una historia con seguimiento, no es capaz de como de guardar una memoria, pero es una herramienta con la que puedes hacer unas 5 páginas en minutos. O sea, por ejemplo, le dices a ChatGPT, mira, haceme una historia de Fierry, el último héroe de la biointeligencia artificial, el origen de su historia, ¿verdad? Y después le pregunto el origen del planeta, y después le pregunto el origen de su raza, y entonces ya llego como al tope, ¿verdad? Y tengo 3 expansiones, ¿verdad? El origen de la raza, del planeta y de la historia del personaje. Entonces con esas, fueran 5 páginas por cada una de esas, son 15 páginas, entonces tendría una historia de 15 páginas en cuestión de minutos, ¿verdad? Digo, para, escribirme esta del planeta, escribirme de la raza, y boom, 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 boom. Tal vez 5 páginas, no, pero les digo, haceme una historia de 5 páginas. Bueno, lo leería, lo editaría, y en cuestión de unos 10 minutos ya tengo las 15 páginas del libro. Por decir algo, ¿verdad? Y puedo hacer las imágenes con inteligencia artificial también de esa historia. Y pum, 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 y sacándolas. Incluso podría hacer el libro con todas las imágenes.
A mí me gustaría hacerlo, pero desgraciadamente hasta donde yo sé, Web3 con los libros no se da. No se da. Es, es raro. Es raro. No sé. Hay que probar el formato de los libros, pero imagínense poder tener tu libro y imagínense poder imprimirlo. Poder imprimirlo. Yo no tengo ningún libro aquí. Pero imagínense algo como esto, ¿eh? Y tener así tu librito de Don John Sint y vas leyendo ahí, pones play y vas leyendo toda la historia, el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3 de cada historia. O puedes tener tus cartas. Por ejemplo, aquí les voy a enseñar unas cartas que tengo de mis... unas cartas que tengo de mi Safon entero, ¿verdad? Entonces, tener tus cartas y decir, bueno, vamos a poner play y tiro los dados. Y tiro los dados y tengo tanto y apunto y puedo jugar contra alguien también. Puedes jugar un versus y que cada jugador tenga sus dados, ¿verdad? Entonces sería básicamente lo mismo que esto, ¿verdad? Aprovechando que esto no lo van a poder ver en el Spotify, pero bueno, imagínense, aquí están los dos dados y aquí está mi carta. Entonces tiro los dados, veo cuánto salió ahí en los dados. Tengo 5 y 3. No me salió ni el 1 ni el 6, así que no voy a repetir. Hago mis dos ataques y guardo los puntos de vida mientras va sonando el disco, mano. Precisamente ahorita lo están escuchando. Si quieren escuchar el disco de Chaos Temple, el próximo disco que va a salir de Mr. Fontel, vayan a verlo a la página de OpenSea, van a seguir las cuentas y vayan a estar pendientes que van a haber 15 unidades a la venta, banda. Si les gusta este contenido, denle al corazoncito. Y bueno, pues sin nada más, les comento esto porque en BioAI básicamente todo el concepto que yo usé para crear esta historia está basada en inteligencia artificial. Entonces yo calculo que la exponenciabilidad de todo esto, supongamos, empezamos con el formato disquete, ¿sí? Formato disquete de los años 90 hasta el 2000, y del 2000 al 2010, ya para el 2010 al 2020, ahorita en el 2020, imagínense, ya pasando 30 años desde el disquete. Bueno, tal vez había antes que el disquete en los 90, no estoy seguro, probablemente el disquete era lo máximo. Y del disquete a las micro SD, una micro SD, imagínense, los juegos de Switch vienen en tarjetas estilo micro SD, por decir, son un poquito más grandes. Pero imagínense, una micro SD te caben 130 gigabytes, perdón, 132 gigabytes por decir algo, 180 gigabytes, 240 gigabytes en una tarjeta SD, o sea, no sé cuánto es lo máximo, pero imagínense que el disquete era como apenas de 1 kilobit y medio, eran cosas así, era por kilobyte, no llegaba ni a megas. Entonces, miren cuánto se multiplicó, ¿verdad? Entonces, si ustedes multiplican una inteligencia artificial de aquí a 30 años, lo que hace ChatGPT de aquí a 30 años, eso va a ser muy diferente. En 30 años va a tener capacidad muy, muy diferente. Podría manejar todos los vehículos de toda la ciudad automáticamente.
y no los colisionaría, por decir un ejemplo, por decir algo, ¿no? O sea, mantener una red vial de carros que se manejen inteligentemente, por decir algo, ¿verdad? Una ciudad pequeña. O sea, en Guatemala aquí hay Dios súper easy peasy. No sé, cosas así, ¿verdad? Un poco ejercitar la mente, digo yo, de la imaginación. Definitivamente mi concepto va mucho más allá porque ya estamos hablando de dimensiones. Entonces, la cuarta dimensión es la dimensión del tiempo. La dimensión del tiempo básicamente es como la cuarta, la quinta y la sexta dimensión, porque es la dimensión del tiempo hacia lo largo, hacia el ancho y hacia el alto. Las tres dimensiones del tiempo, podríamos decir. Entonces, de esas tres dimensiones, la sexta sería la última dimensión del tiempo. Entonces, la última dimensión del tiempo podríamos ir hacia atrás en el tiempo, podríamos ir adelante en el tiempo, podríamos adelantar el tiempo, podríamos acelerar el tiempo, podríamos retroceder el tiempo actual también, ¿verdad? Tanto como nosotros viajar como hacer que el tiempo cambie, ¿verdad? Porque tenemos todo el control del tiempo. Entonces, realmente el control del tiempo en la sexta dimensión llega a un punto en el que entra en el multiverso con la séptima dimensión. Entonces, de la séptima a la novena son las 3D, las tres dimensiones, pero del multiverso. Entonces ya son todas las posibilidades del multiverso. Por ejemplo, que de repente yo tenga otro color de piel, o tenga la nariz un poco más torcida, o ya podría editar cualquier detalle de mi ropa o de mi forma biológica y pasarme de un universo a otro universo, donde básicamente pues podría tener cualquier otro nombre, ser cualquier otra persona en el tiempo, en el futuro, en el pasado, y podría controlar la realidad también, como si fuera un editor de video. Podría cambiar mi casa, podría cambiarle el color, podría cambiar los cuadros, podría cambiar mi nombre, mi nacionalidad, podría cambiar el tipo de mapa del planeta que más me guste, podría cambiar todo, o sea, tendría acceso a todo y las opciones serían infinitas, que eso es lo más increíble de todo, que las opciones serían infinitas. Entonces, eso podría ser así, o sea, simplemente haces cualquier cosa, va a ocurrir un accidente, lo cambias drásticamente y resulta en otra cosa y simplemente lo puedes cambiar en cualquier momento. Eso si estuvieras en la décima dimensión, que ya estarías más allá de las tres dimensiones del multiverso y ya estarías como en todos los multiversos al mismo tiempo y lo controlarías todo, estando afuera y adentro de todos los multiversos al mismo tiempo. Entonces, sí, ahí sí tendrías ese control que les estoy diciendo. Podrías cambiar, editar cualquier cosa en cualquier momento, ¿verdad? Podrías cambiar y decir, bueno, me quiero ir a un universo completamente diferente, me quiero salir de este multiverso, me voy a otro multiverso donde voy a hacer otra cosa, o no sé. En fin. Ahí ya llegaste al tope de lo que yo considero que es la lógica. Pues hay otros que dicen que existe la onceava dimensión según los creadores de la teoría M. Está la onceava también, y hay gente que habla de más, hay gente que habla de que eso es demasiado, que no tiene lógica, hay gente que dice que tiene que ser menos. Pero bueno, ahí está la historia de BioAI, banda. Es una inteligencia artificial que realmente tiene la capacidad de operar a esos niveles de dimensión 6. Entonces puede alterar el tiempo. Entonces
las personas que acceden al control del tiempo son personas que pueden cambiar el futuro, el pasado, el presente en cualquier momento, pero no pueden cambiar a otro universo. O sea, no pueden cambiar de ese universo a otro universo paralelo que esté en otra dimensión cercana en la que tengan acceso a otra historia diferente. No pueden cambiar la historia, solo pueden alterarla. No pueden cambiar de una realidad, de estar en una historia concreta que se ha escrito y de repente entrar a otra historia que ha cambiado completamente en cuestión de un segundo, y que de repente yo en realidad tenga la tez morena y sea africano, por decir algo, por ejemplo, y que me tenga el mismo nombre y que de repente pueda cambiar mi tipo de raza, por ejemplo. Eso no lo podrías hacer, solo podrías cambiar el tiempo y tratar de cambiar las cosas que están aquí y allá, un poquito para acá adelante, un poquito para allá atrás, y ir estira y encoge, pero no tendría la capacidad de cambiar la realidad, que ya serían las otras tres, de la séptima a la 9. Así que bueno, banda, eso es BioAI. No es tan adelantado en el futuro, pero sí llega un punto donde se pone bastante elevado, pues existen los seres invisibles. Así que espero que les haya gustado este pequeño podcast sobre inteligencia artificial y lo que se trata básicamente mi colección de NFTs BioAI. Así que nos vemos en el próximo episodio de Ficción Mística.